agradezco la invitación y poder participar con ustedes en el día de hoy. Vamos a hablar de las manifestaciones que se pueden encontrar en los ojitos de las enfermedades inflamatorias intestinales, teniendo en cuenta que este órgano es el tercero en frecuencia de presentar manifestaciones y que aquí vamos a encontrar que la enfermedad de Crohn es la que mayormente la presenta, de un 3.5 a un 6.8%, y la colitis ulcerativa la va a presentar de 1.6 a 5.4%. teniendo en cuenta que es muy frecuente en niños y también en mujeres, y que existen algunas relaciones para poder saber si esos pacientes pueden presentar o no manifestaciones oftalmológicas. Respecto a la enfermedad de Crohn, si tenemos ya una afectación articular, debemos de descartar que no exista una afectación oftalmológica, y en pacientes adultos que son fumadores es un factor de riesgo para poder presentar manifestaciones oftalmológicas. Dentro de los signos y los síntomas más frecuentes que podemos ver en esos pacientes y que es importante tenerlos en cuenta para un referimiento a tiempo al oftalmólogo, lo primero que vamos a encontrar es un ojo rojo, puede haber un dolor que puede ser medido de una poca intensidad a una muy grande intensidad, que puede también estar referido dependiendo del área ocular que puede estar afectada, y también el paciente va a presentar una visión borrosa. Dependiendo del tipo de entidad que esté afectado, que se presente en estas patologías, vamos a hablar de otros signos y síntomas asociados. Vamos a hablar de la fisiopatología, que ustedes la conocen mucho mejor que yo, pero ¿por qué tiende a afectar los ojos? La primera que se ha descrito son los cambios que se pueden presentar en el tubo digestivo, donde se han perdido ya las uniones de las células que presenten la mucosa, y por lo tanto va a haber una interacción de las células presentadoras de antígenos con la microbiota intestinal. A su vez va a desencadenar la cascada inflamatoria, que puede también llegar a los ojitos y presentar entonces esas manifestaciones. Otra parte importante es la formación de los complejos antígeno-anticuerpo, que viajan a través de la circulación, y como tenemos un área ocular como es la uvea, que es la parte intermedia de los ojos y muy vascularizada, tiende a afectarse en una mayor manera y presentar alteraciones oftalmológicas. De igual forma, existe una predisposición genética donde tenemos pacientes que presentan de manera positiva el HLA-27 y que por lo tanto pueden tener manifestaciones oftalmológicas. También tenemos una historia familiar. En algunas ocasiones, más por si existe algún familiar directo que presente este tipo de entidad, se tiende a presentar con o sin inflamación, o con casos ya con datos específicos de la inflamación gastrointestinal, afectaciones oculares. De igual manera, podemos decir que los factores medioambientales, la disminución de la vitamina D y de la exposición solar que tienen algunos pacientes, principalmente los pediátricos. Y de ahí la importancia de que tenemos que disminuir el que nuestros niños estén dentro utilizando pantallas y que estén más al aire libre. Esto es de gastropediatra, que con oftalmología tenemos que decirle a los pacientes que suelten la tabla y que vayan afuera a jugar. Seguimos para hablar sobre la discapacidad de autofagia de los macrófagos. Los macrófagos tienen que autodestruirse para poder entonces tener un equilibrio en la humanidad, pero en estos pacientes no tiende a presentarse, y por lo tanto esta persistencia de los mismos suele afectar el tejido sano del ojito. Además de que es importante saber que existen parte del tratamiento farmacológico de esta entidad puede presentar también alteraciones oftalmológicas, y de ahí la importancia de realizar una evaluación oftalmológica. Claro, va a depender de la severidad del cuadro antes de colocar a los pacientes el tratamiento farmacológico. Aquí tenemos parte de los medicamentos que pueden producir las alteraciones y el tipo de alteraciones que se pueden presentar. El adalimumab puede presentar infiltraciones corneales y también una retinopatía difusa. Por su parte, el infliximab puede presentar una neuropatía anterior difusa y una trombosis de venosa periférica. De igual manera, también se puede presentar una arterial. En la ciclosporina, principalmente en la colitis ulcerativa, podemos presentar, o se puede presentar, un tipo raro de una neuropatía óptica. En el metronidazol podemos presentar una irritación de la conjuntiva, de la córnea y de los párpados. Y eso se va a deber porque lamentablemente este medicamento se tiende a presentar en una mayor cantidad en las lágrimas, y que esa alta cantidad
puede irritar tanto la conjuntiva, la córnea y los párpados. Y entender que los esteroides no solamente van a presentar cambios a nivel sistémico, también a nivel ocular. Uno de ellos es que puede aumentar la presión intraocular y que por lo tanto pueden presentarse cambios en el nervio óptico que va a desencadenar en un glaucoma y que a su vez también tiende a presentar cambios en el cristalino, perdiendo su transparencia y produciendo entonces cataratas. Aquí vemos un ejemplo de la infiltración o de la queratopatía que tiende a presentar este medicamento, que también en la superficie tiende a producir disrupciones del epitelio corneal y que va a ser teñido a través de nuestro colorante, la fluoresceína. Tenemos otro ejemplo de este tipo de entidades donde vemos en este ojo derecho, en una fotografía de polo posterior, cómo esta zona se ve totalmente blanquecina, a diferencia del ojo izquierdo, que la retina se ve totalmente rosadita. Esto es una fotografía de una angiografía fluoresceínica, un medio diagnóstico que utilizamos con colorante para poder teñir la circulación retiniana. Podemos ver la diferencia de esta misma área macular donde se ve la perfusión sanguínea y aquí donde está la oclusión arterial no podemos observarla. Vamos a comenzar con las manifestaciones y dentro de la más frecuente que podemos encontrar existe la epiescleritis. Recordando que la epiesclera es una membrana que recubre la esclera, la parte blanquecina, o la parte blanquecina del globo que forma parte de la capa externa y protectora del mismo. Esta va a estar compuesta por muchos vasos sanguíneos y por lo tanto va a llegar a una mayor manifestación y una mayor cantidad de complejos antígeno-anticuerpo. Es la más frecuente de todas las manifestaciones oculares y esta tiende a presentarse de 2 a 5%. Hay que entender algo y que para ustedes puede ser algo bastante importante. Esta está relacionada a la presentación de la misma con la actividad intestinal. Si tenemos un paciente que hemos colocado tratamiento y que entendemos que ha mejorado, pero puede presentar manifestaciones de epiescleritis, probablemente se ha vuelto a reactivar la enfermedad o la parte inflamatoria de la misma. Entonces es importante saber cuáles son los síntomas que tienden a acompañarla. Vamos a encontrar en estos pacientes una hiperemia conjuntival que tiende a estar relacionada con una ingurgitación de los vasos epiesclerales. Y como la hiperemia o el ojo rojo es algo característico, en muchas entidades, por lo menos para nosotros los oftalmólogos, colocamos una gotita de fenilefrina, que es un vasoconstrictor, y luego de 5 minutos de estar instalada, si vemos que el área está blanca, podemos confirmar el diagnóstico de epiescleritis. Aparte de la hiperemia o del ojo rojo, también vamos a encontrar la ingurgitación de los vasos, como les dije, que en esta fotografía, a pesar de la luz, vemos que están un poquito más obliterados y además vamos a encontrar un dolor ocular, que en el caso de la epiescleritis es de leve a moderada intensidad. Vamos ahora con la escleritis, que es la menos frecuente de todas, del 1% aproximadamente. Como dije, estas entidades tienden a ser más frecuentes en la enfermedad de Crohn. El síntoma característico, o que por lo menos llama la atención en estos pacientes, es el dolor, que va de moderada a muy alta intensidad y que tiende a referirse. No solamente el paciente refiere que es en los ojos, sino también en la cara, también en la mandíbula, en la parte temporal y llega hasta afectar el cuero cabelludo. Es más frecuente en pacientes envejecientes, quizás en los niños no lo vamos a ver más, pero sí es importante saber de que si el niño refiere este tipo de dolor, pero que no vemos ninguna manifestación anterior, entonces debemos de referirlo porque hay que descartar un tipo de presentación de la escleritis, que es la posterior, donde vemos el ojo totalmente claro, pero en la parte posterior del globo está existiendo la inflamación, no se puede observar, pero si el paciente siente mucho dolor y hay que descartarlo con una sonografía ocular. Otro de los síntomas que podemos presentar es la hiperemia característica, que puede manifestarse de manera nodular en este tipo de presentación, en la escleritis nodular, o podemos verla de esta manera difusa. ¿Qué pasa? Que también la inflamación puede producir un adelgazamiento de la esclera y que por lo tanto se puede observar esta parte moradita, que es la parte media o del globo ocular, que forma parte de la uvea, en
específicamente en esta área de aquí, la coroides, o podemos ya tener una perforación ocular. Y por eso tenemos que darle un seguimiento cercano a los pacientes que tienen la escleritis. Seguimos con la uveitis. Esta es la segunda en frecuencia y tiende a diferenciarse dependiendo de la entidad intestinal que puede estar afectada. Tenemos del 5.2% al 12.2% en la enfermedad de Crohn y del 3.4% al 4.1% en la colitis ulcerativa. Esta tiende a presentarse o a definirse o a clasificarse dependiendo del área de la uvea que esté alterada. La más frecuente es la uveitis anterior, que tiende a presentar una alteración de la cámara anterior, donde tenemos el iris o también el cuerpo ciliar. ¿Qué es lo característico de estos pacientes? Es el dolor, pero el dolor relacionado a la exposición a la luz o la fotofobia. Los pacientes no tienden a tolerar los lugares luminosos y más aún cuando es el sol, porque el iris se inflama y como el diafragma o la pupila tiende a cerrarse con la exposición solar, entonces en esos momentos el dolor es más característico. Aparte de que también la inflamación tiende a producir celularidad en la cámara anterior, que es el espacio comprendido entre la córnea y el iris. Y esa inflamación puede producir la producción de membranas que se pueden adherir tanto al cristalino en la parte posterior, como también esas mismas adherencias o membranas tienden a que el iris o la pupila propiamente dicho se pueda pegar. El iris o la pupila se pueda pegar a la parte posterior como una sinequia posterior hacia la cara anterior del cristalino o se pueda adherir a una sinequia anterior a la córnea. Todo eso tiende a presentar también una hiperemia en estos tipos de pacientes o un ojo rojo, y lo principal que tiende a afectarse o la porción de la uvea que más frecuentemente se tiende a afectar es la uvea anterior. Pero en menor manera, y hay que descartarlo, puede presentarse también una uveitis posterior o una uveitis intermedia, y debemos de descartar que estos pacientes no tengan algún otro síntoma inflamatorio. En resumen, teniendo en cuenta de que ya tenemos un paciente que lo hemos diagnosticado y si el cuadro clínico no lo permite, poder enviarlo a una evaluación oftalmológica para primero determinar si no existe absolutamente nada en los ojos de nuestros pacientes y luego iniciar el tratamiento para así poder diferenciar los cambios que se pueden presentar propiamente por la entidad y los que pueden producir los medicamentos, entendiendo que el dolor ocular, el ojo rojo y también la disminución de la agudeza visual son principalmente los síntomas y signos que pueden presentar o describir los pacientes que tengan esas entidades inflamatorias. Aquí les dejo mis referencias. Muchas gracias por su atención.